Perfecto. Bueno, muchísimas gracias al Grupo Giga y a la Universidad Nacional por la invitación. Y bueno, la idea es compartir acá un poco una experiencia que tuvimos acerca de buscar esas alternativas, ¿sí? Para mejorar lo que es el recobro y darle viabilidad a proyectos. Sí, como lo mencionaba Romer, a veces las situaciones, bien sea de precios o bien sea ambientales, en fin, puede atentar de cierta forma contra la ejecución de proyectos. Y bueno, nosotros en Ecopetrol estamos buscando siempre esas nuevas alternativas para darle esa viabilidad como tal. Ya como mencionamos, el tema se llama, el título de la charla, optimización de sectores dinámicos de simulación mediante inteligencia artificial o el uso de la inteligencia artificial en campos de crudos pesados aquí en Colombia. El contenido, vamos, bueno, primero lo que es el objetivo de que estamos en este proyecto, los retos que nos encontramos, la metodología, hablaremos un poco de la metodología utilizada, resultados y algunas conclusiones. El objetivo, la idea era dar viabilidad y una estrategia de desarrollo que pudiera ser óptima para hacer unos proyectos de inyección continua de vapor, utilizando unos modelos sectoriales a través y usando la inteligencia artificial. Estos modelos sectoriales se utilizan sobre todo en crudos pesados debido a que cuando estamos hablando de la simulación de yacimiento siempre los procesos térmicos son los procesos que más consumen recursos, ¿no? En términos de cómputo y en términos de tiempo de simulación. Por esa razón, y la característica propia de estos crudos que son con baja movilidad, por así decirlo, por su alta viscosidad, nos permite tener unas buenas condiciones de borde o unas condiciones de borde aceptables y por eso podemos trabajar los modelos, estos sectores dinámicos. Ya una vez que estos sectores se construyen, lo que se hace es calibrar, cotejar las variables medidas disponibles y después se utilizan para generar planes de desarrollo. Empezamos desde lo más pequeño y nos vamos a lo más grande, que sería en este caso buscar la manera de hacer extrapolar todos los resultados al resto del campo. Y acá hablamos de analizar configuraciones de pozo, tanto el espaciado como el tipo de pozos a utilizar, los métodos de recuperación y las condiciones de operación. En los retos teníamos diferentes visiones y diferentes necesidades. Primero tenemos diferentes tipos de pozos. Tenemos en unas zonas, tenemos pozos que son convencionales, pueden ser verticales o direccionales, productores. En otros casos tenemos pozos horizontales productores. Lo otro es que para la necesidad de inyección necesitamos ver la alternativa de utilizar bien sea verticales inyectores o utilizar horizontales inyectores. En algunos casos sí, de todas tenemos que utilizar horizontales inyectores por el tipo de yacimiento y la ubicación geográfica que tiene el yacimiento. Ahora, en la metodología que hicimos, primero, que no está plasmado acá, hicimos un proyecto macro, por así decirlo, caracterizamos el yacimiento, se construyeron los modelos y estos sectores se hicieron sensibilidades previas, analizaron variables como tasas de inyección, calidad, tipos de pozos, el acreaje de donde se iban a hacer los proyectos de recobro. Ya de ahí pasamos a esta siguiente fase, obtuvimos unos perfiles y la idea era con esos perfiles darle viabilidad y empezamos a hacer una optimización. Acá trabajamos con 6 sectores de simulación, se hicieron más de 3.500 corridas o sensibilidades, se generaron unos códigos de programación donde la idea era optimizar los completamientos de los pozos también, tanto pozos verticales como pozos horizontales. Lo otro, para los patrones y para la inyección, más de 20 sensibilidades de entrada de patrones y cierres de inyección. La idea también era
Muchas veces, como los planes de desarrollo normalmente se trabajan a 20 años, muchas veces hacemos proyectos que decimos, bueno, vamos a inyectar los 20 años. Pero eso no necesariamente debe ser así. De pronto en menos tiempo ya uno tiene un ganancial y después de pronto de determinado tiempo más bien puede atentar contra la economía del proyecto. Entonces eso se evaluó. Se evaluaron parámetros operativos, más de 500 parámetros también, como tasas, la temperaturas, calidades, en fin, varios parámetros. Restricciones también con la parte de las tasas de líquido para poder trabajar balancear la parte de lo que es los patrones de inyección. Lo otro, se hicieron discretizaciones acá en el software que se utilizó de la empresa CMG. Se tiene la opción de utilizar discretización de 5 puntos, de 9 puntos. Esto es lo que es como para que el flujo sea más como tipo radial cuando se hace el proceso de inyección. Sobre todo, esto aplica cuando tenemos celdas que son de pronto muy grandes, entonces uno pudiera utilizar la discretización, dependiendo del tamaño de celda, ya llega un momento que de pronto no es tan necesario. Lo otro, que se hicieron más de 50 evaluaciones económicas y después más de 20 corridas se extrapolaron al resto del campo utilizando una metodología considerando lo que es el hydrocarbon por volume, para poder para poder extrapolar y poder obtener unos resultados. Ahí, bueno, trabajamos con una metodología que desarrolló Héctor Rodríguez, un compañero de trabajo, y la idea con eso era ver qué tanto podíamos aplicar y en qué zonas podíamos realmente aplicar y si era viable en esas zonas la parte de la inyección continua de vapor y verlo también como un conjunto. Para la parte de la parametrización, utilizamos primero la parametrización, lo que consiste en definir esos parámetros en los cuales nosotros vamos a trabajar y los cuales mediante el programa CIMOS de CMG, que él utiliza inteligencia artificial para poder ver esas variables, cómo son las afectaciones de esas variables y realmente sí considerarlas o no tomarlas en cuenta, o cómo sería la mejor forma para desarrollarla. En ese sentido, se trabajaron por ejemplo, con celdas en dirección I para los pozos horizontales inyectores, en el caso de las celdas en J también para esos pozos horizontales, en las celdas en K también los horizontales y los verticales inyectores. La idea es ver dónde podíamos posicionar esos pozos inyectores, cómo se nos reflejaba la mejor ubicación. Para eso se creó ese trabajo en un código que ahorita hablaremos un poquito de él. También lo otro, las conexiones. Con esto podíamos ver cuáles eran las arenas realmente que eran las que se podían inyectar o eran las que mejor rentabilidad, por así decirlo, daban, tanto en términos de la arena como en términos de la longitud de esa misma arena. Si era necesario abrir toda la arena, de pronto nada más parcialmente. Sensibilidades con las tasas de inyección y a su vez se utilizaron unos triggers. Los triggers son como unas restricciones especiales que uno puede utilizar para que cuando nos ocurra una eventualidad en algo, nosotros podamos corregirlo o el simulador lo pueda corregir en tiempo real. En este caso, hablamos del steam oil ratio, la relación vapor-petróleo, que esta relación lo que me dice a mí es que cuánto vapor estoy inyectando y en relación al petróleo que yo estoy produciendo. La idea con esto es que ese número sea lo más bajo posible. En otras partes también se habla como el OSR, que sería el inverso, o petróleo, la relación petróleo-vapor. En ese caso, bueno, que uno lo que trata de buscar es un equilibrio en el proyecto, porque no podemos tampoco inyectar por inyectar sin recuperar lo que realmente uno aspiraría y que le dé viabilidad económica. Como todo proyecto,
Hay proyectos que pueden ser viables técnicamente, pero de pronto no económicamente y inclusive a veces pasa al revés, pero ya eso depende de los precios del mercado, que hay proyectos que técnicamente no son viables, pero económicamente sí, a un precio de mercado alto y bueno, se pudiera ejecutar. Con la parametrización utilizamos variables, para eso utilizamos variables discretas, las variables para la celda, lo que son las conexiones y los triggers, utilizamos esas variables discretas donde simplemente le decíamos el rango donde queríamos bien sea movernos o el rango donde nosotros queríamos tener esos completamientos. Lo otro, variables continuas para la tasa de inyección y utilizamos ecuaciones para lo que es el generar los completamientos de los pozos, tanto horizontales como verticales. Este es un ejemplo. Acá podemos ver cómo fue el posicionamiento de pozos. Nosotros acá teníamos un pozo horizontal, central, y la idea era partir de colocar 3 inyectores de lado y lado. Como son patrones, pozos horizontales, nosotros tenemos que aprovechar. Para eso colocamos 3 pozos y 3 pozos del otro lado. Partimos de lo básico, que es colocarlos frente a frente en la sección horizontal. De esta forma, la idea con esto es ver cómo sería el comportamiento y bueno, pudimos darle movilidad a los pozos, en este caso como son verticales inyectores, le podíamos dar movilidad a lo largo de la sección horizontal. La idea ¿cuál era? Ver cómo era el reflejo, cómo era la respuesta y si realmente necesitábamos que los pozos estuvieran dispuestos de esa forma o si había una mejor forma para que fuera más eficiente. También con la cercanía de pronto del pozo horizontal, que tanto convenía tenerlos un poco más cerca, un poco más lejos. En el caso de K, lo que les mencionaba, lo hicimos también para ver cuáles arenas eran las viables para hacer la inyección. Nosotros tenemos pozos horizontales que pueden estar apilados o están apilados en diferentes arenas que están separadas por sellos verticales. Y la idea, bueno, es utilizar estos mismos pozos para hacer inyecciones a todos los pozos horizontales, ver cuáles arenas eran las mejores y aparte de cuáles arenas eran las mejores, cuáles eran las zonas donde yo debería inyectar en esas arenas. ¿Sí? Si hacia la parte del tope, hacia el medio, hacia la base, toda la arena, en fin. Para eso se generó un código para poder trabajar los completamientos. Este código, el código base lo diseñó la ingeniera Diana. Ella trabaja con CMG. Y nosotros lo que hicimos fue una modificación del código, adaptamos a unas necesidades. El código que se tenía era, bueno, para completar pozos verticales en arreglos y había ciertas cosas. Nosotros lo modificamos dándole viabilidad a nuestra necesidad. Nuestra necesidad, como les mencioné, era ver dónde se podía ubicar el pozo. Entonces ya le estábamos dando movilidad al pozo. Aparte de esa movilidad, qué tipo, cuáles arenas, aparte de esas cuáles arenas, cuál era el espesor. En eso trabajamos con referencia, bueno, a la celda de superficie, esas conexiones superficiales. El objetivo era seleccionar las mejores arenas y después cuál porción completar. Se trabajaba con 5 campos y para estos 5 campos buscamos o hicimos un código para los pozos, posicionamiento de pozos verticales inyectores. En el otro caso lo hicimos en ese que teníamos pozos horizontales productores. En otro caso se hizo también con arreglos convencionales de 5, de 7, de 9 en 1 y aparte de eso ver la misma condición y la cercanía de los pozos y todo. Y para un campo donde los pozos son horizontales y podemos hacer inyección con pozos horizontales, también entonces cuáles arenas eran las mejores a inyectar y aparte cómo se podían posicionar en esas arenas. En el proceso, uno establece una función objetivo. La idea de establecer la función objetivo es ver a dónde quiero llegar, con qué queremos hacer, hacia dónde queremos llegar. Para eso trabajamos en una función de maximización de petróleo producido. La idea es llegar a la máxima tasa de petróleo producido, pero también le colocamos una minimización del SOR. ¿Qué ocurre?
El SOR, como les mencioné, el Steam o el Retio, la idea es tener un SOR lo más bajo posible. Ahora, aquí teníamos un problema y es que el SOR más bajo posible es el SOR donde yo no inyecto. Si yo no inyecto, la tasa es cero, el SOR va a ser cero y listo, se acabó. Entonces, la idea era buscar una alternativa donde pudiéramos tener un SOR bajo, pero que no tendiera a cero, porque si no, no estábamos haciendo el proyecto de continua. Para eso generamos una ecuación y poderla trabajar para minimizar el SOR sin que con esto nosotros perdiéramos la inyección. Ese era el sentido de esa función objetivo. Trabajamos tanto con SORs acumulados, con instantáneo. El acumulado, como su nombre lo dice, se calcula con los acumulados de lo inyectado y lo producido de aceite. En el caso del instantáneo se maneja con las tasas. Para el caso de la continua tiene más sentido el instantáneo en términos de que, porque hay continuidad de inyección. Cuando se hace alterna es más difícil porque la continuidad no existe continuidad de inyección. Entonces, no, a veces no muestra tanto, ¿no? Y lo otro, el factor de recobro, cómo obtener ese mayor ganancial de cierta forma. Por supuesto, como siempre lo recalco en clases, cuando no porque yo produzca más quiere decir que sea más rentable. Y eso es muy importante. Muchas veces podemos tener un proyecto que sí, wow, podemos producir tanto, pero ¿cuánto nos va a costar eso? ¿Sí? En ese sentido, la idea por eso es que se hicieron las evaluaciones económicas también para darle esa viabilidad. Utilizamos el motor de cálculo que tiene desarrollado CMG, que es CMG DC, y con eso maximizamos, como lo mencioné, la función objetivo, en este caso el petróleo acumulado. Utilizamos premisas económicas. La idea fue también, a veces los ingenieros nos desentendemos un poco de la economía, cosa que no debería pasar, porque nada hacemos también con soñar si no estamos aterrizados, ¿sí? En ese sentido, trabajamos las premisas económicas, tratamos de ser lo más cercano a la realidad, y en ese sentido, que lo que era cuánto nos costaba la perforar los pozos, cómo es el manejo de la parte de la facilidad de superficie, esto en el CAPEX, ¿no? En el caso del OPEX, lo que es las operaciones, el vapor, y esos adicionales que se hacen para los procesos de operación. En ese momento trabajamos con una tasa de $45 por barril, un costo, perdón, precio del crudo, pero hicimos otras sensibilidades adicionales. También trabajamos con los perfiles de simulación, la producción, e hicimos unas sensibilidades que se llaman diagrama araña. Estas sensibilidades son bien chéveres porque acá podemos ver, como si fueran las paticas de una araña, cómo me puede incidir a mí, bien sea si hay un incremento de los precios o más bien los precios caen, o si mis costos de inversión aumentan o disminuyen, o si mis costos operativos aumentan o disminuyen, o si la producción aumenta o es menor a lo que estamos prediciendo. En ese sentido, uno puede hacer esta sensibilidad y me puede dar una idea de cuáles serían las variables que más me impactan y cómo me puede afectar en mi proceso. Para los casos de estudio, se trabajó con verticales inyectores, horizontales productores, verticales inyectores y verticales productores, y otro de horizontales inyectores, horizontales productores. La idea es en estos campos evaluar esas alternativas y darle esa viabilidad. Acá les traigo un ejemplo de todo lo que se hizo. En este caso, la idea era tener con pozos verticales inyectores y tener unos pozos horizontales productores, ver esa viabilidad. Acá, este puntico negro que ustedes ven acá fue la primera sensibilidad o la sensibilidad base donde arrancamos. Aquí estamos NP versus los experimentos. Acá, ¿qué es lo que hace el simulador? O el CMOS, utilizando el STARS como el simulador. CMOS lo que hace es empezar a hacer experimentos donde va cambiando esas variables. Con esos experimentos él va buscando una alternativa, una respuesta, ¿sí? Por eso que inicialmente siempre se va a encontrar como puntos más altos, puntos más bajos. Después que él encuentra como un mejor sitio, él empieza a enfocarse con esas variables y va trabajando. A medida que él va trabajando, sin embargo, él
esta inteligencia artificial no se queda solo con eso. Él dice, bueno, pero ¿qué pasa si ocurriera otra cosa? Entonces genera lo que uno llama disturbio. En estos disturbios uno puede encontrar como ciertas variaciones donde a ver si él intentó encontrar una respuesta. Es muy probable inclusive que no son disturbios, pero que queden dentro de la nube esas variaciones que fueron efectivas, porque no necesariamente cuando él hace unas variaciones de disturbio quiere decir que van a salir mal. En estos casos no son tan buenas en recobro, pero de pronto habrá una que otra acá que son las que pueden ir mejorando y llevando a que la nube se vaya ya cerrando un poquito y tener una mejor respuesta. Acá en este gráfico ustedes pueden ver la cantidad, el petróleo acumulado. La línea va a ser a la negra, las azules son todos los experimentos y esta roja es la óptima, la que él consideró óptima. Lo mismo con el Stingall Ratio. Este Stingall Ratio, la idea, recuerden que es tratar de que sea lo más bajo posible. Aquí lo podemos ver tanto el acumulado, que es este que está acá, que se hace con los acumulados de vapor inyectado y petróleo producido, y acá con los instantáneos que se hace con las tasas. Inicialmente se había trabajado con tener una reducción de tasas y ¿qué es lo que pasaba? Que esa reducción de tasas también me estaba haciendo de que no fuera de lo mejor, por así decirlo. Acá podemos ver el comportamiento de la tasa de producción de petróleo. Fíjense que se logró un incremento sustancial. Acá tenemos las tasas de inyección. Ustedes ven esto como una escalerita. ¿Por qué? Porque ahí es donde los triggers los están actuando y dicen, ¿qué ocurre? Si el SOR empieza a incrementar, se recuerdan que el trigger era con el SOR, si el SOR empieza a incrementar, la idea con esto era no me dejes que incremente, empiézame a bajar. ¿Y cómo lo puede hacer él? Le colocamos un factor para que le empiece a reducir la inyección. Y eso es lo que va haciendo. Él va haciendo como una escalerita reduciendo la inyección hasta que encuentre un punto donde sea mejor. Acá podemos ver todos los experimentos, las frecuencias en NP y el SOR también el que se iba concentrando hacia los valores de 3 y de 4, de 3 y de 4. Entonces, lo siguiente fue buscar con los verticales inyectores y los horizontales productores, ver los resultados de las variables. Los resultados de las variables. Acá, si ustedes se dan cuenta, fíjense todos estos experimentos que va haciendo acá. Nosotros, aquí hay mucha información que se obtiene de acá. Decimos arroja demasiada información. Esto que está aquí son variables. Fíjense que por lo menos los inyectores, en el inyector 1, en las celdas I, en J, en las conexiones de las celdas y así con cada pozo. Y uno puede ir viendo tendencias. Este era el punto inicial. Acá, ¿qué me está diciendo esta tendencia? Que realmente le está tendiendo a que el inyector 1 esté los más cercanos en la celda 70, por decir algo. En este caso, en J tiene menos. ¿Por qué? Porque era o más cerca o más lejos del pozo. Acá eran las conexiones. Y fíjense que en este caso la tendencia de esta conexión es que realmente no existiera. ¿Sí? Que no existiera esa conexión. Eso en líneas generales lo que me está diciendo es que en esa arena particular no valía la pena hacer inyección con este pozo, porque el punto es ese, que trabajamos con diferentes pozos y a su vez, bueno, cómo se iba comportando cada situación. Ahora, fíjense que este era el caso base. Tendríamos 6 pozos, 3 y 3 del lado y lado del pozo horizontal o de los pozos horizontales. Fíjense que aquí tenemos 2 pozos horizontales y acá lo que estamos viendo, bueno, ¿dónde valía la pena? Y finalmente, fíjense que arrancamos con 6 pozos y al final terminamos con 5 pozos. Y aparte de los 5 pozos optimizados hacia algunas partes de los pozos en las secciones horizontales. Fíjense que no quedó frente a frente. Ahora, ¿eso en qué me reflejaba? Primero, cuando definíamos allí cuáles eran las arenas que debíamos completar, inclusive las tasas de inyección que debemos completar, y optimizando eso y viendo los resultados, la tendencia de cómo debería ser la parte de las tasas de inyección. Muchas veces en estos procesos realmente las tasas de inyección continua no deben ser tan altas,
por efectos de cabalgamiento del vapor, canalización del vapor, en fin. La idea es que sea un poquito más homogéneo y para eso lo logramos también controlando las tasas con tasas de inyección más bajas. Ahora, fíjense que este era el punto inicial, ¿no? En este punto inicial teníamos pozos frente a frente, acá los tenemos frente a frente, pero ya cuando utilizábamos y abierto todos los pozos, acá cuando lo vemos, resulta que nada más me decía en qué arenas y cómo hacerlo. Acá salió algo muy interesante y es que primero, en algunos casos nos daban con que los pozos deberían estar concentrados hacia la sección final, mientras que en otros casos nos daba que debía estar mejor distribuido, pero de todas nos daba como si fuera una especie de zigzag. Ahí dos cosas importantes, no tenemos que tener los pozos frente a frente, eso nos ayudó muchísimo, y lo otro es que si los pozos están perforados up deep, no es igual cuando están down deep. Si los pozos, en ese sentido, la idea era que, o la idea fue, o por el proceso que obtuvimos acá y las conclusiones a las que llegamos, es que muchas veces pasa también que si las secciones horizontales son muy largas, llegar el vapor hacia el final cuesta si es en forma alterna. Pero lo mismo pasa con la continua. Acá lo que nos hacía entonces es que si los pozos podíamos aprovechar el efecto de segregación por ser OBD, deberíamos colocar los pozos hacia la sección final y distribuidos desde la mitad. Pero si el caso es viceversa, deberíamos tenerlos mejor distribuidos desde el punto de entrada del pozo hacia la sección final. Este es del mismo caso, fíjense que estas eran las condiciones aquí del agua inyectada, de cómo era el agua producida. Bueno, aquí el agua es vapor inyectado. Y fíjense la tasa de petróleo, que esto que está acá. Finalmente se obtuvo este resultado donde se pudo mejorar los perfiles de cierta forma y fíjense cómo tenemos un perfil de producción de petróleo un poco más estable en el tiempo, más alto y más estable en el tiempo. Acá es la comparativa. Fíjense que cómo empezamos, cómo terminamos el original. Acá estamos hablando de que si necesitamos 90 pozos, mientras que el optimizado nada más necesitamos 72 pozos cuando hicimos la extrapolación al campo. Ya aquí vemos una diferencia de 18 pozos, que eso por supuesto nos va a afectar muchísimo en la evaluación económica. El vapor, fíjense que se incrementó la cantidad de vapor a inyectar, se incrementó la cantidad de petróleo a producir y mantuvimos el SOR. Esto es importantísimo porque le estamos dando viabilidad a la condición inicial. Desafortunadamente, para este caso, como todos los proyectos, podemos tener respuestas buenas, positivas o respuestas de pronto no tan positivas. Acá el proyecto era negativo en menos 189 millones de dólares. Sin embargo, logramos bajarlo a menos 115. En este caso dijimos, bueno, no se puede, bajo las condiciones, las premisas, en esta parte no se puede hacer, pero ¿cómo pudiera cambiarse eso? Para ello, hicimos el análisis, este análisis araña que les había mencionado, donde, ¿qué es lo que se hace aquí? Evaluar las sensibilidades en producción, CAPEX, precios y el OPEX. ¿Y qué ocurre? Este va a ser mi punto inicial, este es mi valor presente neto, acá tengo valores positivos en porcentaje o negativos en porcentaje. Y aquí es eso. ¿Qué pasa si el OPEX lo redujo en un 10% o en un 25%? ¿O qué pasa si el OPEX más bien incrementa o los precios del crudo incrementan, ¿no? Si vemos acá, fíjense que la única forma para darle viabilidad a este proyecto es que los precios incrementaran en un 60%, estamos hablando de $72 por barril. ¿Qué quiere decir? Que hoy día, con el precio que tenemos del petróleo, este proyecto es viable económicamente. Sin embargo, no hay que perder de vista que tenemos otras variables que nos pueden impactar en nuestros proyectos. La idea es poder hacer un balance o tener un balance en ese sentido. Acá están los resultados, fíjense que de cada uno de los casos, y este es el primero que les presenté, pasamos de menos 189 a menos 115. Este que están acá son los originales que teníamos, fíjense que originales nada más teníamos
2 proyectos positivos y 4 proyectos negativos. Después de la evaluación a la misma condición, logramos incorporar otro proyecto que nos estaba dando negativo y aparte de eso, duplicar las ganancias, por así decirlo, el valor presente neto en los otros 2 proyectos. Ya esto fue bastante significativo. Adicionalmente hicimos unas sensibilidades a 55 y a 63 dólares por barril. Fíjense que a 63 dólares por barril ya teníamos no solo 3 proyectos, sino 4 proyectos. ¿Ok? Y de hecho, si hacemos la sensibilidad ahorita, es muy probable de que estos 2 proyectos también entren. Cosa que bajo la optimización antes de... o los casos bases sin haber aplicado la optimización con inteligencia artificial, es muy probable que estos 3 proyectos no hubieran podido entrar. Este de pronto sí con los precios, pero los otros no. Y la idea es, por supuesto, tener unas ganancias mucho mejores en términos de economía. Finalmente, bueno, para conclusiones, se mejoró el número de pozos a perforar y las tasas de inyección mediante el uso de inteligencia artificial. Los pozos inyectores verticales con productores horizontales deben perforarse en zigzag, no frente a frente, sino en zigzag. Si los pozos productores horizontales se perforan up deep, deben inyectarse en la sección final, pero si son perforados down deep, deben inyectarse en toda la sección. Lo otro, el número de pozos inyectores se redujo entre un 13 a un 38%. El valor presente neto mejoró entre un 37 y un 123%, dependiendo del proyecto. Cuando la inyección se vuelve ineficiente, cerrarla aumenta el valor presente neto en más de un 25% y el OPEX tiene un mayor impacto en la economía. Ya con esto, bueno, muchísimas gracias por su atención y bueno, quedo atento a cualquier pregunta o comentario que quieran hacer. Muchísimas gracias. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Excelente presentación. Por aquí tenemos un comentario que va con una pregunta. Jorge, felicitaciones por tan interesante presentación. Sobre la función objetivo, se optimizó cada variable de forma individual, es decir, maximizar el NP, minimizar el sesor, o se implementó algún método de optimización multivariable, de tal forma que se obtuviera en forma simultánea el máximo de NP y el mínimo de sesor. Bueno, perfecto. Bueno, gracias por la pregunta, Elvis. Sí, se hizo de las 2 formas, realmente. Hicimos primero con la función del objetivo del SOR y después lo hicimos con el NP. Pero adicionalmente creamos una ecuación con el SOR que dependiera del NP. En ese sentido, al crear esa ecuación, ¿qué pasaba? Él iba a tratar de bajar el SOR, pero trataba siempre de aumentar el NP. Y con eso fue que pudimos lograr esa optimización utilizando 2 funciones objetivos integradas en una. Muy bien, muchas gracias. Ingeniero Jorge, muchas gracias por su presentación, por la respuesta y por su participación en este evento. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, estamos en contacto para cualquier otra cosa. Gracias.